Bienvenidos a otra emisión de Market Data Review, el resumen de los temas económicos más importantes que se están presentando hoy en día en el país y también en el mundo. Estamos con Ivonne Aristizábal para darles un pantallazo de qué es lo que está ocurriendo en la economía nacional y mundial. Hola Marta. Hola Ivonne. Un gusto reencontrarnos de nuevo en un nuevo capítulo de nuestro programa. Tenemos novedades en cuanto a la actividad económica del país. ¿Qué datos tenemos, Ivonne? El IMAEP se lanzó y nos muestra un incremento del 5,3 en el mes de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un acumulado del año, una reducción del 1,8. ¿Cuáles son los sectores que influyeron de manera positiva? Tenemos la agricultura, la ganadería y la electricidad. La agricultura, ¿por qué está incidiendo de forma positiva, Marta? La agricultura sabemos que vino con una campaña de soja complicada debido a la última sequía, pero la safriña, que es como la colita del cultivo de la cosecha de soja, tuvo buenos resultados, entonces eso ya generó un impacto positivo. Y recordemos también que en el Producto Interno Bruto se calculan las campañas mitad y mitad, o sea, sí, la mitad de la campaña anterior del primer semestre y la mitad de la campaña que se viene, que es el segundo semestre. Y para esta campaña 2022-2023 sabemos que hay muy buenas expectativas, entonces ese número ya se está empezando a ver en el... Recordemos también que la primera cosecha representa el 60% del valor total que se calcula en el Producto Interno Bruto. Por eso es que a comienzo de año muchos economistas, consultoras también corrigieron sus estimaciones porque ya existió una pérdida de más del 65% en la primera cosecha. Obviamente esto es un alivio para el sector y para la economía en sí, que esta cosecha sí salga bien, pero forma parte del 40% del total que se mide dentro del Producto Interno Bruto. Sí, y el IMAEP, el Índice Mensual de Actividad Económica del Paraguay, cortó la tendencia de 6 meses consecutivos de resultados negativos que venía marcando en el interanual, en el comparativo con el año anterior. Pero aún así la cifra acumulada sigue en terreno negativo en 1,8% y todavía lejos de la proyección de crecimiento de 0,2% que tiene el Banco Central para el cierre del año. Y la construcción, sin embargo, tuvo una incidencia negativa. Sí, recordemos que la construcción el año pasado tuvo un dinamismo muy importante en esta época del año porque estábamos en recuperación, había mucho impulso desde el gobierno y capaz que por una cuestión de base estadística también ahora tengamos números negativos. Eso sumado a un menor dinamismo que sí se está dando. Desde la Cámara Vial, por ejemplo, estuvieron advirtiendo eso. Y es preocupante porque la brecha de infraestructura todavía es muy grande en el país. Claro. Estuvieron dando datos de que estamos en alrededor de 36.000 millones de dólares, lo que es la brecha de infraestructura vial en Paraguay, y se tendría que invertir 6% del Producto Interno Bruto hasta el año 2030 para cerrar esta brecha. Un desafío enorme con el área de infraestructura. Sí. Y estas reducciones en el ritmo de ejecución de obras públicas no ayuda mucho en ese camino. También en la segunda semana de octubre, el Banco Central lanzó los datos del ECN, el estimador de cifras de negocios del Paraguay. Vemos un incremento interanual del 5,8. También la variación acumulada está en terreno negativo, como lo es con el IMAEP. El porcentaje es del 0,6%. También vemos los efectos positivos que está teniendo el sector primario por medio del incremento de ventas de insumos agropecuarios. Así es. Los sectores que tuvieron resultados negativos, sin embargo, fueron las ventas de combustibles y alimentos. Coincide con los productos que más se están encareciendo. Sabemos que si bien en ambos casos hubo una reducción de 0,2% en el índice mensual, en el interanual todavía está muy por encima. El combustible tiene todavía una suba de 36,9% respecto a cómo estábamos el año pasado y los alimentos tienen 12,9% de incremento respecto al año pasado. Entonces, obviamente, productos más caros, la gente tiene menos para comprar y ahí probablemente están bajando las facturaciones de las empresas que se dedican a estas ventas. Y en el capítulo anterior hablamos sobre la corrección que hizo el Banco Mundial de las estimaciones del Paraguay, ¿verdad? Esta segunda semana de octubre volvemos a ver un recorte del Fondo Monetario Internacional en este caso. Ellos estimaban un crecimiento del 0,3 para el 2022, ahora estiman un crecimiento del 0,2. También aumentan la estimación de la inflación, pasó de 9,4% a 9,5%,
con una amplia diferencia con el pronóstico que realiza el Banco Central, que ellos estiman el 8,8% de acumulado para el año, ¿verdad? Y estas actualizaciones de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional se dieron en ocasión de las reuniones anuales que están teniendo en Washington, tanto el FMI como el Banco Mundial. Y las autoridades económicas estuvieron con una nutrida agenda en estos días de reuniones de ambos organismos multilaterales, y se destaca el acuerdo que se obtuvo con el FMI para el programa de coordinación de políticas, que esto es un apoyo técnico, es un apoyo no financiero, un apoyo técnico para resguardar la estabilidad económica, porque sabemos que nuestro país viene ya desde varios años de resultados negativos en el crecimiento económico. Entonces se implementaron muchas medidas de apoyo tanto desde el fisco como desde la conducción monetaria, y esto hay que recomponer nuevamente, y aquí es que va a venir esta ayuda del Fondo Monetario Internacional, y se suma a otros proyectos que también se vieron en Washington. Tuvimos la FD, que se reunió con un equipo de BID Invest. Ellos están preparando una estructuración de bonos temáticos con enfoque social. Sabemos que ahora hay una tendencia de este tipo de emisión de bonos, y bueno, la FD quiere dar el primer paso para poder instalar también esto en el país. Y también el ministro Oscar Llamosa se reunió con la nueva presidenta, la presidenta interina del BID, con Reina Mejía. Ella asumió hace poquito nada más, y es la primera mujer presidenta, creo que del BID en toda su historia. Entonces eso también fue destacado, porque sabemos que el BID es uno de los principales propulsores de proyectos en Paraguay. Tienen una cartera muy importante de apoyo en varios programas de obras públicas, programas sociales también. Entonces ese acercamiento siempre es importante con este tipo de instituciones. También resaltaron los principales puntos para el recorte de la estimación, que fueron: 1, la recesión económica, una crisis del costo de vida, en el conflicto bélico, obviamente, la invasión de Rusia, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, que estamos viendo una alza de tasas, están combatiendo la inflación por medio de los instrumentos de política monetaria también, y eso pasa en el mundo, en la región y en Paraguay, y la persistencia de la pandemia del COVID. Esos son los principales puntos que ellos tienen en cuenta a la hora de hacer este recorte de las estimaciones. Y bueno, sabemos que toda esta coyuntura internacional tiene efectos en nuestro país, principalmente a través del comercio exterior. El Banco Central también actualizó los datos de comercio exterior a septiembre del 2022, y bueno, las exportaciones siguen en baja, tienen una baja de 1,2% al cierre de septiembre, y las importaciones tienen un incremento importante de 24,2%. Esto que genera, sabemos, un déficit comercial de más de 700 millones de dólares, y bueno, ya es una tendencia que se venía marcando en el año, pero recordemos que esta suba de importaciones está más bien dada por precios, no tanto por volúmenes. Eso conversamos en la edición pasada. Y bueno, si bien las exportaciones también tienen este efecto, porque los commodities también están bastante elevados, no se da la misma incidencia en lo que sería la variación ya en el resultado de ambos indicadores. Entonces seguimos con estos números, y la caída de exportaciones se da principalmente por los granos de soja, energía eléctrica y arroz. Estos son los productos que más están generando la baja de exportaciones, pero sí tenemos una recuperación importante de las reexportaciones del comercio de frontera, que recordemos que fue uno de los sectores muy golpeados por la pandemia, por el cierre de fronteras y demás, pero ya está adquiriendo aparentemente una buena dinámica, al igual que la maquila, que es uno de los sectores que más se están destacando este año. Tienen una proyección de cerrar el año con 1.000 millones de dólares de exportaciones, y ahora están también alrededor de los 700 millones al cierre de septiembre. Y también vamos a ver una mejora en los datos por lo que mencionamos anteriormente, el IMADBI LSN, que muestra que el sector de la agricultura, la ganadería, están mejorando, ¿verdad? Eso vamos a verlo en la última parte del año. Y también la exportación de energía eléctrica viene beneficiada por estas lluvias que estamos teniendo hoy en día, y bueno, esto también genera mayor producción en las binacionales y por ende un mayor volumen de exportaciones. Vamos a la sección de datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta vez vamos a hablar sobre un informe de población juvenil que ellos presentan, el INE. El primer dato que vamos a ver es el rango de edad por la cantidad de población que se encuentra concentrada. El 33% de nuestra población joven tiene de 20 a 24 años
y el 31% de 25 a 29, el total de la población. Interesante ese dato. Un dato súper interesante de esta edad, desde los 15 a los 29 años. ¿Sabes qué porcentaje está casado? ¿Qué porcentaje? 5,1. Es bastante pequeño y sorprendente. Solteros, sin embargo, tenemos 73% del total de la población. Gran mayoría de solteros y en la mayoría son hombres, ¿verdad? Y en la mayoría son hombres el porcentaje. Interesante este dato del INE. Sin embargo, cuando miramos los años de estudio, vemos datos que pueden ser un poco más preocupantes, ¿verdad? De 7 a 12 años, el 63% de los jóvenes llega a esa edad de años de estudio. ¿Qué significa eso? De 13 a 18 años, 26%. Quiere decir que post universidad, o sea, carrera de grado, hay todavía un porcentaje bajo. Pero tengamos en cuenta que también estas estadísticas son de 15 a 29 años. Entonces, en ese rango de edad todavía no se ve más de 13 años de estudio. Pero tenemos un 0,5 que no recibe ningún tipo de instrucción. Entonces, un porcentaje que tenemos que ver para comparar eso también con años anteriores, a ver cómo se fue comportando. ¿Y qué pasa con los ninis, los que ni estudian ni trabajan? ¿Cómo están actualmente? Y tenemos un porcentaje del 13,2. Es bastante alto realmente. Solo estudia, tenemos un 21% de la población, de esta población, ¿verdad? De 15 a 29 años. Estudia y trabaja un 18%, pero imagínate, de 15 a 29 años, el 47% solamente trabaja. No está estudiando, solamente se concentra en el trabajo. Y bueno, veamos cómo siguen avanzando los números con las nuevas generaciones y por supuesto qué impacto esto lleva después al mercado laboral, porque sabemos que menores años de instrucción llevan a una menor remuneración, a trabajos menos calificados y bueno, eso luego se ve en la productividad también del sector empresarial, de la economía en general y al fin y al cabo incide en el crecimiento del país. Bueno, y estos fueron los datos, las informaciones, las noticias más importantes que compartimos en esta edición. Y les esperamos en la próxima entrega para seguir conversando sobre la economía nacional y mundial. Muchas gracias.